¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y recibir el día de hoy aquí en la Casa de la Justicia pues al maestro Guillermo Alcántara, quienes ya conocen perfecto. Gracias, Guillermo, por estar Al contrario, mi estimado Paco. con nosotros y apoyarnos. Y bueno, el tema que hoy nos trae para la entrevista es la policía. ¿Qué opinión tienes actualmente? Tú estuviste ahí, digo, tu formación. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, estamos en un punto de quiebre, indudablemente, en el que el principio y fundamento de la investigación criminal le corresponde a las policías. Las policías como corporaciones en un sentido amplio y genérico. Debemos distinguir que hay policías preventivas, policías de investigación y ahora policías con capacidades de procesar el lugar de la intervención, es decir, donde se haya presumiblemente realizado un hecho con apariencia de delito, ¿no? El famoso lugar de la intervención. Una pregunta que para que no se me vaya, ¿puedes explicarnos esto? Las diferencias de esa policía, luego la gente no comprendemos para qué es una, para qué la otra, digo, cuál es la función pues específica de cada una, ¿no? Bueno, partamos de que en el texto constitucional se establece en el artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos y de las faltas administrativas y la investigación y persecución de los mismos. Ese artículo constitucional, el artículo 21, se reglamenta en una ley secundaria que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé en alguno de sus artículos ciertas características que deben de comprender en los cuerpos policiales. Policías de prevención, policías de reacción y policías de investigación. Es decir, un policía preventivo son los que comúnmente vemos en las ciudades, en los municipios, que andan realizando patrullajes para prevenir, evitar que se cometan delitos o faltas administrativas. Una vez de que se ha realizado o se ha efectuado en el mundo fáctico un hecho con apariencia de delito, porque no sabemos y no ha sido debidamente determinado por un juzgador en un juicio público y oral, donde se desahoguen todos los medios de prueba correspondientes, es policías de investigación. Se comete un hecho, la persona que resiente en su esfera jurídica esa afectación denuncia, puede ir directamente con el Ministerio Público o ahora, en los términos de la reforma, denunciar o querellarse directamente con el policía también. Entonces, pueden realizar ciertos actos de investigación iniciales esos policías preventivos. Se les llaman ahora también como el primer respondiente, la primera autoridad en materia de seguridad pública que acude a un lugar a apoyar a la ciudadanía o a esa pretendida víctima. Pero si la persona acude ante la agente del Ministerio Público a realizar una denuncia o querella, el agente del Ministerio Público girará oficios de investigación a policías ministeriales o agentes de investigación criminal que están adscritos a las fiscalías o procuradurías todavía del país, ¿no? Entonces tenemos policías preventivos, que son los que prevén y hacen patrullajes que vemos en las patrullas, valga la redundancia, en todo el territorio nacional, que es la policía del primer contacto, quienes tienen mayor despliegue territorial y son los municipales. Posteriormente tenemos a los agentes de investigación que están adscritos a esas procuradurías y atendiendo a una instrucción del Ministerio Público, quien lleva el mando y conducción de la investigación, en términos propiamente también del artículo 21, y también como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, realizarán ciertos actos de investigación. En una investigación inicial, que en su momento no requerirán una autorización o un control jurisdiccional. Y habrá otros en los que sí se requiera un control jurisdiccional, como puede ser un cateo, una intervención de comunicaciones, toma de muestras, que eso sí requiere un control de la legalidad y de que no se menoscaben derechos humanos o derechos incluso fundamentales en la práctica de estos actos de investigación. Entonces tenemos, repito, policías preventivas, policías de investigación y ahora también un cuerpo especializado de policía que podrá intervenir en el lugar de los hechos o del hallazgo, ¿no? Que tendrá capacidades para procesar esos lugares, es decir, con conocimientos técnicos en materia de criminalística de campo para poder hacer una búsqueda de indicios o de evidencias o material probatorio con ciertas calidades para poderlos integrar a una indagatoria.
Ellos llegarán posterior que el primer respondiente y verán el nivel de acordonamiento, el ingreso, las rutas de ingreso, de entrada, las técnicas de búsqueda de esos indicios, harán una fijación fotográfica o con croquis o narrativa o videográfica, etiquetarán, embalarán y transportarán esos indicios a una bodega de evidencias o a donde determine el agente del Ministerio Público. Entonces tenemos ya un gran nivel de especialización que requieren las policías en nuestro país, derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. Aunque si me permites también, mi estimado maestro Acevedo, me gustaría también decir que ahora el informe policial homologado, que son las actas que deben de rendir los policías al momento de la puesta a disposición y los documentos anexos, el informe sobre uso de la fuerza, informe de lectura de derechos a la víctima, a la persona detenida, croquis de la famosa cadena de custodia, etcétera. No es algo nuevo, ya existía propiamente antes de la reforma constitucional del 2008, porque se preveía otrora, el antecedente de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existió otra legislación que se llamó Ley General de Bases del Sistema de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y preveía un informe policial como un mecanismo con fines estadísticos y de proyección de consignas operativas, es decir, todos los policías tenían que rendir, al realizar sus acciones, un informe, un parte de novedades, como también se le conoce, y ese parte de novedades o ese informe policial nutría en su momento a bases de datos de las corporaciones, que después se generó en una base de datos mucho mayor, que es Plataforma México, para fines estadísticos. ¿Existe la base? O sea, ¿sí existe la Sí base? existe, sí. ¿Por qué a veces detienen a alguien en un estado y en otro estado no pasa nada? No aparecen antecedentes. ¿Cómo? Perdón que te interrumpa, esta parte creo que es importante. Porque yo sé que la ley que acabas de mencionar, Seguridad Pública, menciona incluso una base, tanto, bueno, en este caso de los imputados, ¿no? De la gente que existe, sí se alimenta bien. La base ¿Qué pasa con eso? existe, que es un mecanismo tecnológico que se le denomina Plataforma México. Esa Plataforma México se integra con la información que proveen las corporaciones policiales y preventivas y de investigación de todo el país. Rinden ese informe, tienen una unidad de enlace que son oficiales de policía que tienen autorización y credenciales para ingresar esa información y se nutre esa gran base de datos. Ahora, desafortunadamente no siempre se hace con la prontitud que se requiere, que se necesita para poder tener un gran nivel de intercomunicación en todas las ¿Quién corporaciones. sería el responsable de esa base? ¿El MP? ¿La policía? No, ¿Cómo debe operar? Las unidades de enlaces dependen propiamente dicha de las corporaciones policiales, de los policías preventivos, ¿no? Esas unidades de enlace son quienes proveen e envían información a través de ese servidor público que recaba los IPH, los informes policiales, revisa y va subiendo la información respecto de tipo de evento, subtipo de evento, es decir, robo, habitación, entonces, pero no el policía que lo realiza, que hace la detención y que lo recaba, sino ese policía rinde su IPH, su información, y después se la pasa a otro oficial de policía que supervisa y que es quien tiene las capacidades y las credenciales para poder capturar esa información y alimentar esa base de datos, ¿no? Se les llaman unidades de enlace. Ahora, el informe policial homologado y protocolos de actuación. Hay una serie de normatividades, si me permiten decirlo así, o reglas que desconocemos, la verdad, a veces a los abogados. ¿Cómo funciona el policía? ¿Qué protocolos de actuación de uso de fuerza? El informe policial homologado, ¿qué importancia tiene? ¿Por dónde partiríamos? El informe policial homologado. Bueno, qué bueno que me lo comentas, porque sí es todo un tema amplísimo y que se debe de tener mucha precisión. Históricamente, muchos de los colegas y amigos abogados decían, bueno, hablar de temas policiales pues era algo que a veces hasta se le daba cierto nivel de desdén, algo muy sencillo, algo muy fácil, pero no es cierto, tiene un gran nivel de especialización. Existían una serie de normativas, de directrices, incluso de la propia ONU, hablando sobre el uso de la fuerza, que fueron expedidas en los 90 en el 8º Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, organizado por, vaga la redundancia, por la Organización de las Naciones Unidas en La Habana, Cuba.
De ahí se derivan dos instrumentos que se les conoce como de soft law. No es un derecho vinculante, no es un tratado de derechos humanos, ni un tratado internacional propiamente dicho. No es vinculante, pero sí marca ciertas directrices para los Estados miembros, entre ellos México. Entonces, se expidieron dos documentos, que es el conjunto de principios sobre el uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU. Ese era lo que existía a nivel internacional de los 90 para acá, 18 años, finalmente tampoco es mucho, pero sentaba ciertas bases tanto de comportamiento ético en el cumplimiento de la ley por parte de los agentes de policía y ciertos lineamientos para cómo intervenir los policías cuando presenciaran o tuvieran que realizar un arresto o alguna detención y el nivel de uso de la fuerza. Esa escala de cómo tenía que ser progresiva, necesaria, proporcional, racional, oportuna, para poder controlar a una posible persona infractora de la ley. Así transitamos durante la década de los 90, 2000, y en todo el mundo y en México, pues no había un elemento coordinador o una base para la actuación policial más que estos instrumentos internacionales y que desafortunadamente no todos los conocían. Había instructores, había no un marco normativo ni una homogeneidad en la capacitación o en los informes que se rendían, muchas veces con muy buena intención, copiando modelos de Chile, de Colombia, o el modelo de la Cruz Roja Internacional, el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que trayendo los protocolos de Ginebra, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que es el derecho de la guerra, propiamente dicho, trasladarlo a escenarios civiles, ¿no? de ámbitos delincuenciales. Y todo ese derecho humanitario, a diferencia de derechos humanos, al derecho humanitario aplicado a la función policial. México tiene una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, también desde el 94, posterior a los hechos de levantamiento zapatista en Chiapas. La Cruz Roja llegó a México muy bien, yo lo considero como un acierto, para marcar ciertas directrices e incidir en una buena voluntad para mejorar el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas civiles, policías, para el contacto con la población. Y es ahí como se empiezan a permear estos dos documentos que hablaba de la ONU, que son básicos para muchas corporaciones y los Estados miembros, y así transitamos. Pero el problema es que no todos lo conocían. En la Policía Federal, que es lo que a mí me tocó en su momento como director de formación y capacitación de derechos humanos aplicada a la función policial, la otrora Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Calderón, suscribió un convenio de colaboración para formar y preparar instructores en uso legítimo de la fuerza y derecho humanitario aplicado a la función policial. Se empezaron a desarrollar esta capacitación para hablarles de cómo deben de intervenir con un ciudadano, cuál debe ser esa escala, esos niveles de intervención. Ahora, es en el 2004 cuando se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo, tú recordarás, y en octubre de ese mismo año, 2015, se expiden el Protocolo Nacional de Actuación Policial como primer respondiente, el Protocolo Nacional de Actuación Policial como policía especializado en lugar de los hechos o lugar de intervención, el Protocolo Nacional de Traslados, el Protocolo Nacional de Seguridad en Salas. Me voy a referir en particular a este primer protocolo del policía como primer respondiente. Se expide con un trabajo también colegiado. ¿Quiénes intervinieron? La Secretaría de Gobernación, el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, varias universidades, la Procuraduría del Estado de México, de la ciudad del entonces Distrito Federal. Entonces se hace un proyecto de cómo deben de trabajar, cuál debe de ser los métodos y mecanismos en que debe de actuar un policía. Un policía preventivo, o un policía de investigación en su momento. Este trabajo colegiado tuvo varios
momentos de elaboración, fue un trabajo de coordinación con varios proyectos y concluye en octubre del 2015, repito, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Este protocolo nacional tiene, digamos, tres puntos medulares o puntos de salida en los que un policía, pensemos en un policía preventivo que está realizando patrullajes en el área que le corresponde trabajar, puede ser a través de una denuncia, ¿no? Siguiendo los lineamientos del Código Nacional, del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que dice, son las obligaciones del policía. El policía, fracción primera, tendrá obligación de recibir denuncias o querellas directamente de la Es algo población. importante, si me permites un paréntesis aquí, la gente debe saber esto. ¿Qué pasa en la práctica que llegas con el policía y te dice, pues bueno, tendrá la capacidad para entender si es un hecho con apariencia de delito o no, para empezar? Puede haber cosas muy obvias, ¿no? Un robo, digo, es obvio, otro tipo, pero la función del policía preventivamente en el tema de evitar la continuación del hecho con apariencia de delito, para interrumpir, vamos a empezar en violencia familiar. Una mujer sale de su domicilio, del departamento, busca, encuentra un policía, le dice, mi marido me quiere golpear, o etcétera. El policía podría ingresar al domicilio, podría detener a esta persona, prevenir la consumación del hecho o la continuación, y en un momento posteriormente llevarlos al Ministerio Público. Hay una prevención también, incluso legal, en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. El policía sí puede ingresar a un domicilio sin orden de cateo, que sería como muchas veces se reclama por muchas de las... A ver, enséñame la orden del juez que esté fundado y motivado. El oficial de policía sí pudiera ingresar a un domicilio sin que ello implique la inviolabilidad del domicilio mismo, solamente cuando entrañe de manera objetiva una posible hecho que ponga en riesgo la vida de la persona, ¿no? Hago un poco el símil con un bombero. Cuando un bombero llega a un lugar donde están pidiendo auxilio, porque es obvio que hay un incendio, nadie reclama ni mucho menos se cuestiona la actividad de ese servidor público que realiza daños en propiedad ajena porque rompe puertas, rompe ventanas, ingresa a un domicilio sin orden dada de alguna autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento. ¿Pero por qué? Porque hay un valor superior, un bien superior que es la vida de una persona o su integridad física. Hay un bien jurídico de mayor valor y entonces ingresa sin orden de cateo, sin alguna autorización de autoridad, pero para salvar esa vida. De igual forma, siendo ese símil, el oficial de policía puede ingresar a un domicilio cuando existan hechos razonables, una cuestión objetiva, que es porque lo está viendo, de no ingresar, de no entrar a ese domicilio, la persona puede ser privada de la vida. Es decir, incluso el propio Código Nacional, fracción cuarta del artículo 132, establece que es una obligación, ni siquiera es una facultad potestativa, si quiere o deberá, es obligación del policía intervenir para evitar la consumación de un hecho con apariencia de delito o sus efectos ulteriores, así lo maneja el Código Nacional. Y especialmente estará obligado a intervenir cuando se percate objetivamente, bueno, eso no lo dice la ley, pero es intrínseco, cuando de manera objetiva, porque lo está viendo, es que existe una agresión real, actual, inminente y sin derecho, que entrañe un serio riesgo para la vida del policía mismo o de quienes esté obligado a proteger, que son todas las personas, ¿no? Que incluso, si me permites también, para nuestros amigos, esto lo convierte en lo que es una víctima potencial, porque se metió para interrumpir la continuación. Bueno, es Ley General de Víctimas, que es un tema que también ya trataremos después, pero dos leyes que me gustaría comentar, como paréntesis. Uno, la que es de los que intervienen en un proceso penal, que es para protegerlos. Así es. Como Dios, y los convierte en víctimas potenciales por intervenir en ese momento, que valdría la pena después tocar ese tema de protección para ellos respecto de ser una vez después de... Exactamente, ¿no? Pero bueno, entonces, interviene la policía, tiene obligaciones. Lo que comúnmente se ha dicho, no te puede parar la policía en tu carro porque está prohibido, no es cierto. El artículo 21 constitucional, como tú bien dices, permite en lo que es la función preventiva, si observa a una persona fuera de un domicilio a altas horas de la noche,
o no hay nadie y qué hace este cuate arriba de un árbol viendo hacia adentro de un domicilio, o ve afuera afuera de una escuela donde hay menores, son cuestiones preventivas, ¿no? Claro, pero regresamos al punto de que debe de existir elementos objetivos, claros. Exacto. No es porque yo lo veo, porque yo lo creo, pensé, porque entonces ahí entraríamos a un ámbito de portación de rostro sospechoso. Sí, 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 claro. O efectos discriminatorios de un joven porque viste ciertas características Que de trae su ropa, tatuajes, que etcétera, trae corte de tatuajes, pelo. shorts, calcetas blancas, cabello a rape, camisa suelta tipo beisbolista, es decir, el típico cholo, ¿no? Bueno, por ese simple hecho lo voy a detener, le voy a restringir su libertad ambulatoria y lo voy a detener porque era sospechoso, ¿no? Eso es obviamente...